¿Tiene la literatura una obligación de iluminar, hablar de la crueldad y la injusticia? Yo creo que no tiene la literatura obligación de nada. O sea, creo que ser prescriptivos con las artes es, eh, es contra, va contracorriente Mm. de lo que las artes son, que son un ejercicio de libertad, de libertad de pensamiento, de inventiva, del alma humana tratando de configurarse en una forma material, en algo, y que no se puede prescribir ese tipo de cosas. Ahora, que ojalá lo sea, claro que sí. Banamex presenta. Ciberdiálogos con León Krause. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Ciberdiálogos. Gracias por acompañarnos una semana más. Quiero comenzar, como siempre lo hago, invitándolos a que nos sigan en las distintas plataformas donde pueden ustedes ver y escuchar Ciberdiálogos. Para empezar, nuestra plataforma, la página de Letras Libres en YouTube. Ahí pueden seguir semana a semana Ciberdiálogos y todos los otros productos que están ahí para ustedes. Todos, créanme, de verdad muy interesantes. También síganos en las distintas plataformas de podcast donde pueden escuchar Ciberdiálogos. Suscríbanse a la revista Letras Libres. No hay mejor manera de apoyarnos que suscribiéndose a Letras Libres, visitando el sitio de internet de Letras Libres y de esa manera suscribirse a nuestra revista. Síganos en redes sociales también. Y por supuesto, gracias, como todas las semanas, gracias a Banamex por su apoyo. Banamex hace posible este espacio, hace posible que semana a semana llevemos hasta ustedes conversaciones como la que están ustedes a punto de ver y escuchar con Valeria Luiselli. Es un gran gusto tener en Ciberdiálogos a Valeria Luiselli. El hermoso pretexto es este libro, el libro más reciente de Valeria, Principio, Medio, Fin. Un libro entrañable por muchas razones, varias de ellas las tocamos, las abordamos en esta entrevista. Valeria es una de las voces más originales, inteligentes y elocuentes de la literatura contemporánea, y no solo de la literatura en español, porque Valeria es una de esas escritoras que parecen moverse, que se mueven con naturalidad entre idiomas, países, memorias, épocas, del español al inglés, de México a Estados Unidos, de la experiencia migrante a los clásicos, de la intimidad familiar a las grandes preguntas de nuestro tiempo. Ha explorado en su obra una larga lista de temas: el desarraigo, la infancia, la maternidad, la frontera, la migración, la memoria y el lenguaje. Todo esto con una libertad de forma y fondo que es, creo yo, enteramente suya. En sus libros conviven pues, varios géneros: la novela, el ensayo, la crónica, el archivo, la reflexión moral. Todo esto con, insisto, una enorme elocuencia. Hablé con Valeria sobre todo esto y mucho más en esta conversación de Ciberdiálogos. Valeria Luiselli. Valeria, es un gran privilegio tenerte en Ciberdiálogos, verte de nuevo después de tantísimos años. Coincidimos hace décadas ya, décadas ya, en la redacción de Letras Libres por un tiempo que fue para mí maravilloso y creo que pues marcó una época muy especial para la revista, y verte de nuevo, aunque sea de manera virtual, me emociona mucho, y más para hablar de principio, medio, fin y de tantas otras cosas. Así que antes que nada, gracias por estar en Ciberdiálogos. Un gusto platicar contigo, León, siempre. Bueno, déjame comenzar así. Como hija de la vida diplomática, creciste cambiando de países, de ciudades, de idiomas, y en ese sentido, el desarraigo fue, pues desde temprano, imagino yo, una forma de vida. ¿Cómo moldea la experiencia del desarraigo y de su primo hermano, que pues es a veces, creo yo, el desapego, quizá obligado, pero el desapego, el alma de una escritora en potencia?
Bueno, primero decir que las razones por las cuales estuvimos fuera de México casi toda mi infancia fueron varias. No siempre fue la vida diplomática. Hubo un espectro muy amplio. Mi padre fue estudiante una época, entonces estuvimos en Wisconsin. Estaba él terminando su tesis doctoral. La había empezado hacía muchos años cuando mis hermanas, que son bastante mayores que yo, eran niñas y bueno, Ujú, volvimos por un periodo. Mi madre también trabajó en ONGs y la menciono porque siempre que hablan de mi infancia hablan solo del trabajo de mi padre y mi mamá con toda razón siempre dice, oye, ¿yo qué? Yo no te eduqué, yo no y más en el contexto del libro hay que ser justos sé más de con del tu libro. madre, así Mi es. madre que trabaja en ONGs, vivimos en Costa Rica también por trabajos en ONGs un tiempo. Luego yo también viví unos años muy importantes y formativos en la India, en donde viví en un internado en la prepa. Ahí, digamos, ya fue sin mis padres, pero bueno, efectivamente siempre hubo movimiento en nuestras vidas y mi padre tuvo cargos diplomáticos en Corea y en Sudáfrica en un momento clave de la historia del cono sur del África, que fue la presidencia de Mandela. Nos Ujú, fuimos a ujú, África en el 94 cuando, cuando por fin Sudáfrica salió del apartheid y cuando hubo las primeras elecciones democráticas y durante todo el tiempo que Mandela fue presidente, estuvimos viviendo en Sudáfrica. Entonces, bueno, sí, hubo en mi infancia muchos continentes, idiomas, casas, escuelas, y creo que lo que hay en mi escritura de esa semilla paradójica del desarraigo, ujú, ya flotante de algún modo, es en una mirada que está siempre, que se asume siempre extranjera ante lo que está observando. O sea, creo que es el lugar desde donde escribo. No diría el lugar en donde estoy cómoda, porque no es un lugar cómodo la extranjería. Es decir, una mirada extranjera es una mirada que sabe que no pertenece a nada y a ningún lugar en específico, que tiene muchas ganas de sí pertenecer y por ende hace un esfuerzo constante por decodificar, por emular, por pasar por el andamiaje de la ficción, lo muy inabarcable que es a veces el mundo cotidiano en un lenguaje extranjero, metafóricamente y no metafóricamente. Y ese sitio, esa esquina desde donde se observa cuando uno es perennemente extranjero, es un lugar que me ha permitido un tipo de escritura que asume una distancia, pero que se acerca con curiosidad y con cariño y con constancia al mundo que se plantea. ujú. Yo noto en tu literatura, quizá trato también de reflejarme en ella de pronto, y como a mí el periodismo es mi profesión y la arqueología es mi pasión, Ujú. digamos, nunca realizada, soy un arqueólogo frustrado. Yo veo en tu literatura ambas cosas, veo un ánimo de trabajo de archivo, de investigación, y por supuesto estas ganas de escarbar en el pasado, en la memoria, en tu propia vida, en el árbol familiar ahora, pero incluso mucho más allá. Y en este mismo libro aparece también esa fascinación con el pasado más lejano. ¿Qué buscas, Valeria, cuando excavas en el pasado? Sí, yo también soy muchas cosas frustradas, ¿eh? No, arqueóloga, no, pero bailarina frustrada, vulcanóloga me encantaría saber tanto más de geología. Estudié filosofía en la UNAM y tomé la pésima decisión en algún momento de dedicarme a la filosofía contemporánea, analítica, y acabé escribiendo una tesis en filosofía política sobre la migración, que bueno, ha sido otro de mis grandes temas en la vida. Regresaremos evidentemente a ello. A eso, pero en realidad yo debí de haber sido estudiosa del mundo presocrático. Ahí es donde
encontré la felicidad y no sé por qué la abandoné. Y en esta novela volví a, después de 20 años de perderme por aquí, por las ramas y por las otras ramas, en realidad el camino fue extraño. Hace más o menos 6 años empecé un proyecto muy bonito, muy difícil, muy ambicioso de registro sonoro de la frontera México-Estados Unidos con un pequeño equipo, Ricardo Giraldo y Leo Heiblum en México. Formamos un colectivo que se llama Ecos de las Tierras Fronterizas y nos propusimos durante al menos una década grabar los sonidos de las zonas fronterizas Mm. México-Estados Unidos, ¿no? La pregunta amplia es, ¿a qué suena nuestra frontera? Y llevamos 5 o 6 años grabando desde con hidrófonos debajo del mar en el Pacífico, el paso de las ballenas jorobadas y sus hermosísimos cantos, que ahí tuvimos muchísima suerte porque las grabamos en el 2021, que era un momento en donde había poquísimos cruceros y barcos en el mar por COVID. Se sentían Y libres. no solo eso, claro, se escuchaban unas a otras, Claro, entonces claro. el canto de las ballenas ese año fue el canto más complejo, Mm. polifónico, largo que había habido en décadas, porque todos los años las jorobadas inventan una canción nueva y cantan todas la misma canción, digamos canción, este, llamémosla canción. Cantan Un coro de cetáceos. un coro de hombres, de los machos de la especie, por cierto. Son los muchachos los que cantan. Pero bueno, todos cantan la misma canción y se escuchan. Ese año se escuchaban muy bien unos a otros, entonces pudieron hacer realmente una cosa hermosísima y la pudimos grabar ese año. Entonces, bueno, la pieza sonora empieza ahí debajo del mar, sube a playas de Tijuana, que del lado de México se llama Playas de Tijuana y del lado de Estados Unidos se llama Imperial Beach, por Correcto. supuesto, y se va moviendo a través de todas las tierras fronterizas. Entra y sale de México, sobre todo del lado de Estados Unidos, por razones de logística, seguridad, etcétera. Es mucho más difícil movernos adentro de México. Podemos entrar a ciudades y pueblos, pero no podemos atravesar las tierras fronterizas con la misma facilidad. Si bien tampoco es fácil y también tiene sus amenazas, ¿no? Hacerlo del lado de Estados Unidos. Bueno, todo esto para contarte que en ese proceso yo me di cuenta que era muy buena escucha de las voces humanas. Siempre me han interesado las historias humanas, siempre he sabido escuchar. Mi trabajo ha tenido mucho que ver con escuchar testimonios, Ujú. etcétera. Pero que era una escucha apabullantemente mala del mundo natural. No sabía yo estar y escuchar y apreciar y entender y cuando nos empezamos a sentar a la mitad del desierto a registrar una tormenta de viento entre los cactus de saguaro, como que yo no, mi mente no estaba preparada para esa forma tan aguda, paciente y quieta de la escucha. Y ahí dije, tengo que educarme a mí misma. Me tengo que alfabetizar en el mundo sonoro, entender qué son los paisajes sonoros, cómo hacerlo, no solo un poco más a nivel técnico, que ahí sí no he aprendido casi nada, soy fatal, por suerte trabajo con gente muy buena, pero a nivel intelectual, emocional, espiritual, saber registrar y escuchar el mundo natural fue para mí la tarea digamos, que se me puso adelante. Y ahí fue cuando dije, a ver, voy a leer más, que es lo que sé hacer. Voy a ver cómo otros han escuchado, visto, observado. Y empecé con lecturas más contemporáneas, la mayoría muy decepcionantes, Mm. salvo un par de excepciones como la maravillosa Rachel Carson, que escribe sobre el mar como si fuera, es como la Dostoyevsky del mar, ¿no? Escribe la historia de las olas y las piedras como si fuera una gran tragedia rusa. O la maravillosa poeta Alice Oswald que escribe, tiene por ejemplo, un poema sobre un río que para mí ha sido esencial en el proceso de entender y escuchar el río Bravo y el río Grande Mm. con hidrófono, entender cómo entender la polifonía y cómo hacerle para registrar un río y la gente que vive en torno a él, ¿no? Entonces, bueno, esas dos fuentes más contemporáneas son un ejemplo y una excepción, pero en realidad fue hasta que llegué a los
mis viejos textos formativos, a los presocráticos, a Empédocles, a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Anaxímenes, Heráclito, y ya un poquito también a los posteriores, a los latinos como Plinio, que ahí pude reestructurar mi manera de sentarme frente al mundo natural y tratar de entenderlo. Y eso se convirtió en la base de la escucha de este libro de Principio, Medio, Fin. Principio, medio, fin, que es muchas cosas, pero es, digamos, un viaje de regreso al origen y al mismo tiempo un ejercicio de memoria y al mismo tiempo, como en tu literatura en general, muchas otras cosas. Este libro coincide con un momento en que los clásicos atraviesan una suerte de curioso e interesante revival y bueno, la Odisea está en la conversación cultural una vez más. Mm. ¿Por qué sigue siendo tan poderosa la nostalgia, el regreso, la memoria como premisas literarias? Mira, para mí la, la potencia de la mirada de los antiguos está en que estaban frente a un mundo aún muy poco narrado, con pocos andamiajes, y había un ejercicio de observación tan atento y al mismo tiempo tan imaginativo Hmm. que si hoy en día podemos volver a esa forma de observación por su intensidad imaginativa y su capacidad de atención absoluta, podríamos quizás también empezar a darle forma a este otro mundo, no narrado, porque estamos más bien ante un mundo sobrenarrado, sobre representado, eh, sobreescrito, pero igualmente apabullante, desconocido y, y en donde sentimos quizás que estamos como en el precipicio de un cambio civilizatorio y entrando a otro, ¿no? Y creo que el regreso, o sea, hacer memoria regresando a esas miradas, a esas primeras miradas sobre el mundo, e incluso a las más antiguas, como la maravillosa epopeya de Gilgamesh, creo digamos, son formas de autoeducarnos en la observación, la atención y la imaginación. Pienso si no, sin idealizar evidentemente ni romantizar aquellos tiempos y aquella literatura, había también una capacidad de asombro. Me pregunto si en esa premisa que acabas de compartir no estás pidiéndole mucho a los tiempos actuales. ¿Somos todavía capaces, y te lo sumo para que quizá lo agregues a la respuesta en la que estabas construyendo, no estás pidiéndole mucho a estos tiempos? ¿Somos capaces en la época de estas cosas, somos capaces de respirar y considerar el mundo como lo consideraban aquellos, aquellos hombres que has referido? No sé, pero o sea, sí tenemos, por supuesto, y creo que lo reconocemos todos, un déficit enorme de atención y de capacidad de estar anclados en el presente. Y creo que muchos estamos descontentos con eso. O sea, Ujú. luchamos diariamente con eso. Sentimos los efectos emotivos e intelectuales y creativos que eso tiene sobre nosotros. Entonces, no queda más que exigirnos a nosotros mismos un tipo el que sea, ¿eh? Cada quien lo que le guste. A los que les gusten los antiguos, pues que se echen un clavado en Empédocles y a quienes eso no, pues a otra cosa mariposa, ¿no? O sea, no se puede prescribir. O sea, al final, pues se trata de encontrar una conexión a través del gozo con las cosas, porque solo así podemos realmente estar en ellas, ¿no? A mí me produce profundo gozo echarme un clavado a el poema sobre la naturaleza de Empédocles, que fíjate que este año, este semestre pasado, decidí enseñarlo en un curso que di en NYU, sintiendo que igual y mis alumnos me decían, ¿qué es esto? Y al contrario, fue una enorme felicidad estar como en ese espacio de observación empedocleano. O sea, Empédocles, para recordar aquí un poco en voz alta, es el autor de una de las ideas más
cliché quizás aún en el mundo contemporáneo, que es la idea de que todo está hecho de cuatro elementos, ¿no? Mm, Fuego, tierra, agua, aire. Y lo que decía Empédocles es que todos esos elementos se juntan por una fuerza que podemos llamar la fuerza amorosa, llámese la fuerza de atracción, llámese la gravedad, lo que sea, y todo se disocia por medio de la discordia y describe el principio cosmogónico del mundo como una gran vórtice en donde giran todos estos elementos atraídos por esa fuerza amorosa, disociados por la discordia y en donde se empiezan a formar entidades. Y, por ejemplo, su qué descripción de hermoso. los... Es hermoso. Su descripción de las primeras entidades vivas es que surgen, ¿no? Surge de esta masa vórtice giratoria en el universo, pues, brazos, pero sin torso, y ojos que pues van buscando frentes a las cuales pegarse, y piernas sin cadera, y somos esos seres incompletos, fragmentarios, perdidos en un espacio amorfo en donde todo lo que queremos es buscar a otra parte para unirnos a ella y más o menos formar una entidad más completa. Y esa observación que es juguetona, o sea, además, hay humor, hay imágenes rarísimas, es un poema realmente, además está escrito en hexámetros, yo creo que de los primeros textos sobre la naturaleza, ya no mitológicos, pero todavía escrito en hexámetros, se escribe en el año 470 antes de Cristo. Y ahí hay algo, ¿no? Ahí hay una semilla de conocimiento importantísima en pensar en el origen de todo, como Ujú. un estado fragmentario, fragmentado, incompleto, movido por el deseo de la completud, movido por el deseo de la unión con otra cosa. Entonces, bueno, cada quien, cada quien su sopa, Cada quien su clavado. cada quien su clavada. A mí este es el que más me entusiasma y creo que sí, o sea, creo que no es pedirle mucho a nuestros tiempos, nada, es decir, creo que todos tenemos una nostalgia, hace rato hablabas de la nostalgia por un pasado, por una memoria, una nostalgia por una sensación de casa, y la sensación de casa es simplemente saber estar anclados en el tiempo y en el espacio presentes. Y eso se trabaja con la escucha, con la atención, con la lectura, con lo que sea que nos enseña a estar presentes. Tu libro arraiga, entre otras cosas, en un diálogo constante entre una madre y una hija. Para mí es evidente en esto y en otras cosas que la maternidad de la que tú hablas y que es parte evidentemente de tu vida, ha iluminado tu literatura. Pero me interesa preguntarte por, digamos, la influencia inversa. ¿La literatura también ha iluminado tu maternidad? Mm, Qué bonita pregunta. Eh, Absolutamente sí. Pero es que digamos, esa conversación entre generaciones, madres, hijas, luego madres, abuelas, hijas, nietas, abuelas, etcétera, es siempre mucho menos lineal, no es unidireccional, tampoco circular, porque un círculo es quizás una figura demasiado organizada como para describir algo que más bien se comporta como una marea complicada, ¿no? Entonces, no sé, yo, por ponerte un ejemplo, le leo una noche a mi hija de 4 años, em, un mito griego o una sección de la Odisea en estas versiones para niños, en donde Odiseo emborracha a Polifemo y le clava una lanza en el ojo, y mi hija de 4 años se pone a llorar desenfrenadamente porque le parece malísima onda que le quiten su único ojo a, Pobre a Polifemo. Polifemo. Entonces yo, digamos, ahí uno dice por primera vez, claro, o sea, Polifemo que yo siempre en mis primeras entradas a la Odisea, en la adolescencia, en la escuela y luego en la carrera, digamos, acepté siempre la versión de un monstruo. Resulta que no es, bueno, no es un pobre tipo que estaba en su cueva y que este otro cabrón, que además es traficante de troyanas, que las trafica como esclavas sexuales,
entra a su casa a quitarle su único ojo. Por supuesto que es un monstruo Odiseo y no Polifemo. Es decir, hay algo en la manera en que se resignifica constantemente el pasado, en su rearticulación en el presente, en las mentes de los niños, en la manera en que preguntan qué significa tal palabra o en la manera en que rearticulan una historia mientras se las cuentas, que te obliga a revisitar cada cosa que ha sido asumida como, ¿no? Como ya fija y estática en el tiempo, ¿no? Hay que rearticular todo constantemente en la presencia de los hijos. Y yo creo que la literatura ha atravesado toda mi vida siempre. Y por supuesto mi vida como madre, pero también mi vida como madre le ha dado forma a la manera no solo en que escribo, sino en que leo y releo el pasado. Me das pie a preguntarte precisamente por Odiseo, porque el personaje de la madre en tu libro le ofrece a su hija su propia interpretación, o más bien le sugiere su propio énfasis sobre Odiseo, que pues se parece mucho a lo que acabas de decir. ¿Qué piensas de todo este debate sobre traducción, adaptación y demás? Y me refiero específicamente a esto. ¿Cada época puede tener su propio Odiseo? El Mm. Odiseo que, digamos, refleje las preocupaciones, ya sea del traductor o quien adapta o del momento. ¿Es tan Mm. dúctil esa figura? Debería serlo. Yo creo que es una delicia que haya conversación y crítica sobre un libro escrito hace 3.000 años. Es Ujú, decir, ¿cuánto estamos? Estamos en el 2026. Es decir, que siga, y ojalá, por ejemplo, se reviva la epopeya de Gilgamesh, que se escribió hace, creo que casi 5.000 años. Yo creo que ahí vendrá la epopeya de Gilgamesh, que es otra lectura que no se lee tan a menudo como la Odisea, pero que es igualmente una delicia. O la que a mí más me gusta en realidad, que es la Eneida de Virgilio, esa creo donde que sí puede venir, ¿eh? Algo me dice que por ahí. sí, además esa es la versión de los vencidos, ¿no? Esa es la versión de los troyanos, Claro. digamos, los verdaderos héroes de esa guerra que, bueno, se quedan sin casa, pierden la guerra, pierden sus casas y no tienen, como Odiseo, a dónde volver. Más bien tienen que reinventar la noción de casa. Y por supuesto, bueno, que Virgilio y la tradición ha leído la Eneida como una gran alegoría de la fundación del imperio de imperios, del imperio romano, pero creo que hay tantas otras maneras también de leer la Eneida. Y la Eneida, que no tanto la Odisea, tiene sea, Virgilio ahí tiene una manera de observar el mundo natural Ujú, que sobrepasa por muchísimo, yo creo, a las observaciones homéricas. Es decir, la manera en que describe un volcán o una tormenta de viento o las olas en el mar en ujú. fin, yo creo que hace falta más Virgilio. Pero bueno, para volver a lo que decías sobre los Ulises de nuestra época, los Odiseos de nuestra época, yo creo que cada época ha retomado la Odisea y ha hecho interpretaciones y reinterpretaciones, y es propio que así sea, ¿no? O sea, y no es lo mismo la Odisea en la mente, pasada por la mente de Joyce, que la Odisea pasada por la mente IMAX de Nolan, y cada una tiene sus enormes virtudes. A mí me parece un poco absurdo que los clasicistas se crean dueños de la Odisea cuando somos todos dueños de la Odisea. O sea, Ujú. ellos no tienen tampoco la versión final. Son más eruditos que otros, pero pero esa es una historia que es de todos. Y todos hacen con ella lo que quieran hacer. Hoy escuchaba este, a un crítico del arte italiano, un señor mayor, cuyo nombre ahorita no voy a recordar. Bueno, no lo voy a recordar. En donde yo decía, ese es el tipo de crítica que a mí me interesa más, no tanto la crítica pontificante en donde se están arrebatando la versión final y la interpretación última de las cosas, los que saben de ellas, sino la crítica que sabe yuxtaponer imágenes Ujú.
ideas y conceptos tal que sugieran al espectador, al escucha o al lector una conclusión propia. Entonces, este crítico del arte decía que, por ejemplo, a mí Valeria, no me había gustado el Polifemo de Nolan, ¿no? Me parecía demasiado similar al Gollum de, Mm, de Tolkien en el cine. O sea, a mí sí me gustó, a mí sí me gustó y sí, creo que sonoramente es brutal. El momento justamente de la punción ocular me sacudió y da más de pensarlo, me bueno, es que sigue sacudiendo. Nolan sabe jugar con el sonido y sobre todo el no humano. Pero ahora te voy a dar la razón, de hecho, porque yo hice una yuxtaposición como muy chafa dije, esto se parece a esto, entonces no me gusta, ¿no? O sea, la operación inmediata en mi cabeza fue Polifemo parece Golem, guacala, así de yote. Y escuchaba yo a este crítico italiano en una entrevista que le hacían en la radio italiana y decía que le había encantado el Polifemo de Nolan porque tenía le sugería muchísimo al Saturno de Goya comiéndose a sus hijos. Y yo dije, claro, esa es mucho más Absolutamente, interesante. Y buf, entonces, ¿qué? ¿Qué sin duda. significa? La ponemos eso con ese, ¿qué significa esa yuxtaposición? Yo cuando era una joven crítica en Letras Libres, creo que me arrepiento tanto de la manera en que se me estaba instruyendo por un mundo a hacer crítica literaria, o sea, como una forma también de destrucción y de brutalidad y ¿no? A ver quién puede ser más cruel y al mismo tiempo más ¿no? Como más sagaz con el lenguaje, donde el crítico está básicamente proponiendo su personalidad antes que cualquier otra cosa. Y con los años y demás, pienso más y más que la crítica debe ser un ejercicio de amor. No que no sea crítica, no que observe fallas, pero que realmente, o sea, tenemos un gremio tan chiquito, sobre todo en las letras, el cine es mucho más grande, o sea, de por sí somos una cosa en extinción, o sea, creo que es nuestra Mm. labor ser mucho más imaginativos y constructivos que destructivos en la crítica, ¿no? Brinquemos literalmente miles de años para hablar del presente. Tú has narrado, además fuiste pionera en esto, algo que me parece es tan admirable y tan agradecible también, dado lo que pasó después. Fuiste pionera en narrar el drama de los menores migrantes, los menores indocumentados. Un mundo que me es también como periodista mexicano en Estados Unidos tan familiar y que me ha dolido por tantos años. Esas historias fueron contadas, documentadas, denunciadas, narradas, y sin embargo, años después, Donald Trump volvió a ganar la presidencia con una propuesta que ha resultado todavía más hostil con los migrantes, con una crueldad absolutamente desbordada y con elementos auténticamente fascistas Mm. exacerbados. ¿Cómo Mm. explicas que tanta gente haya avalado semejante crueldad? Pues que la mitad del país cree que tiene razón, ¿no? Es decir, hicieron una campaña de publicidad en su campaña electoral muy eficaz en la tarea que se dieron, que fue convencer a una enorme porción del país que se siente desposeída, desprotegida, sin acceso a servicios médicos dignos, sin pensiones dignas, de convencerlos a todos ellos de que la culpa la tienen los otros, los migrantes, los que vienen a robarles las cosas y no que la culpa la tiene el gobierno mismo de Estados Unidos, que usa los impuestos enormes que pagamos en este país para fabricar armas, hacer guerras y pagarles a contratistas cantidades abominables, es decir, y hacer lobbying y toda la corrupción que eso conlleva en vez de tener un sistema de salud público real, en vez de tener universidades públicas reales, como sí tenemos, por cierto, en México y en América Latina, siempre tenemos que estar defendiéndolas de que se vuelvan realmente no públicas, pero o sea, yo es un país en donde enseño en la universidad hace 15 años más o menos,
Cuando le digo a mis estudiantes en Estados Unidos que yo recibí una educación magnífica, pública, y que pagué 50 centavos Hmm. el día que me inscribí para la fotocopia, no sé qué, en la UNAM, se quedan atónitos. Yo les digo, tienen que hacer la revolución aquí, están, o sea, no pueden entrar a la vida adulta con las deudas que tienen, ¿no? Llegan los pobres a los 20, a 20, 21 años de edad con una deuda de $400,000 a veces. Es decir, pasan su vida adulta pagando una deuda con intereses. O sea, es decir, este país lo que necesita son reestructuraciones muy profundas en sus servicios a la población y obviamente, bueno, los, Mucho más fácil culpar al inmigrante de sí, todos cada estos vez más retos. fácil y cada vez más fácil porque la educación es cada vez más pobre. Em, y sobre este tema de cuál es el papel de la literatura, de voces como tú, en un momento como este, yo me remito, tú has dicho que Hannah Arendt y que Brodsky son, entre otras, figuras fundamentales para ti. Eh, Evidentemente ambos marcados de manera distinta por el exilio, el desarraigo y la crueldad de su tiempo. Pensando en ambos y en tiempos como este que enfrentamos, ¿tiene la literatura una obligación de iluminar, hablar de la crueldad y la injusticia? Yo creo que no tiene la literatura obligación de nada. O sea, creo que ser prescriptivos con las artes es, eh, es contra, va contracorriente Mm, de lo que las artes son, que son un ejercicio de libertad, de libertad de pensamiento, de inventiva, del alma humana tratando de configurarse en una forma material, en algo y que no se puede prescribir ese tipo de cosas. Ahora, que ojalá lo sea, claro que sí. Te iba yo a Es decir, decir que tienes razón y que obligación es la palabra equivocada y lo iba yo a cambiar por ¿es deseable que la literatura se refiera a estos temas? por supuesto, pero es muy deseable, pero no tiene que serlo siempre eh, de manera frontal y directa. O sea, hay muchas maneras de hacer grandes preguntas o hacer grandes denuncias y la vía directa no es siempre la mejor vía, ¿no? O sea, en la circunnavegación de las cosas, en contar una historia aparentemente sobre una cosa, pero que en el fondo está Mm, siempre cuestionando otras, en esa tarea está quizás lo más interesante. Pero en realidad un poco de todo, ¿no? Es decir, el periodismo que mira de frente la realidad y trata y construirla inmediatamente mientras se está fabricando. Es una de las tareas más difíciles de escritura que hay, porque la realidad siempre se va a mover más rápido que la escritura, ¿no? O sea, ¿cómo cubres el presente? Nunca lo cubres, ¿no? O sea, lo cubres y ya se muy movió, lo cubres. complicado. La tarea de la ficción en ese sentido es un poco más fácil porque no tenemos la obligación de cubrir, eh, pero sí tenemos quizás la tarea autoimpuesta en algunos casos, no todos, de entrever el futuro, ¿no? O sea, de tratar de imaginar y qué tal si esto y entonces qué y entonces qué. O sea, la ficción tiene que ver mucho con el ripple effect, Claro. ¿cómo ya ven en español? O sea, es ese momento en que tiras una piedra al agua y se empiezan a abrir Eh, círculos concéntricos. Ondas expansivas, sí. Las ondas expansivas del efecto, a una especie de eco material de las cosas, ¿no? Y ahí está una de las tareas difíciles de la ficción, en tratar de ser precisos y agudos en la observación de lo que viene después y después y después. En el caso de A, ¿no? Si A, entonces B, entonces C, entonces Mm. D. ¿Cómo seguir esa cadena con agudeza, con sensibilidad? Es decir, tenemos todos tareas distintas y difíciles en la construcción y reconstrucción de nuestro mundo, pero bueno, por supuesto, en el mejor de los casos podemos hacer frente a las atrocidades y denunciarlas. En tu literatura y en esta misma conversación y en muchos otros sitios, a mí me queda claro que tienes, digamos, una postura crítica
iba a decir escéptica, pero prefiero eso dejártelo a ti ahora con esta pregunta, una posición crítica de lo que ha ocurrido y lo que es Estados Unidos. Llevas años viviendo, observando, escribiendo desde Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es hoy tu diagnóstico de eso que, permíteme llamarle, el alma estadounidense? Si hay algo así o no, no lo sé, pero permíteme establecer el concepto. ¿Crees que pueda sobrevivir este asalto a su andamiaje democrático, a lo que yo entiendo también viviendo acá y estudiando este país como lo mejor de este país? ¿Crees que pueda sobrevivir este asalto? Uf, qué difícil pregunta, León. Pero me hiciste primero que nada recordar el principio, creo que es el principio de uno de los libros de Svetlana Alexeyevich. Eh, Aquí tengo a mi maestra, mira. sí, es la máxima esa Una de mujer. mis grandes heroínas. Ay, yo también, cómo me gusta todo lo que hace esa mujer. Y en uno de sus libros, a ver si te acuerdas cuál es, dice, todo el mundo siempre se está preguntando, ¿qué hay detrás del alma rusa? Y dice, en realidad detrás del alma rusa solo hay más alma rusa. Y más, una cosa matrioshka. En fin, No recuerdo esa frase, pero suena a ella, sin duda. es genial el sentido del humor. Em, Te iba a contar una anécdota. Bueno, te lo cuento, lo puedes quitar del podcast si resulta No demasiado vamos a largo. quitarla. Una vez estaba en un festival literario en Brasil y eran como las 4 de la mañana o tal vez 5 y en el cuarto de al lado alguien estaba hablando muy fuerte y yo tenía jet lag, tenía que dormir, tenía un evento el día siguiente, yo no sabía y salí del cuarto para tocarle la puerta a la persona de al lado para decirle que por favor bajara la voz porque estaba en una llamada telefónica pero a gritos. Y estaba yo, iba, o sea, no me iba a pelear a las 5, 4 de la mañana, 5 de la mañana con nadie, pero sí le iba a decir, por favor, ya baje la voz. Entonces, toco la puerta y abre Svetlana Alexeyevich y no se quedé así. Nada, Grite nada, usted nada, lo no que importa. quiera. Sigo usted con su entrevista, perdón. Y ya me fui de vuelta a mi cuarto. A ver, estaba haciendo una entrevista, una de sus maravillosas entrevistas importantísimas. Pero bueno, el alma estadounidense, ¿qué hay del alma estadounidense y qué viene con esto? No lo sé, León. O sea, para empezar, como sabes, es un país que son muchos países, ¿no? Y el país de las orillas geográficas, no geopolíticas, porque es un poco el centro, es la orilla, es muy, muy distinto al país del interior, o sea, el país de los puertos, el país con más movimiento y más influjo, el puerto de Nueva York, de algún modo distinto, Washington, por supuesto, Filadelfia, Nueva Orleans, y del otro lado también, Seattle, Portland, y LA y San Diego, todas esas ciudades constituyen un Estados Unidos muy distinto al de Ujú. Estados Unidos del interior, que yo también conozco muy, muy, muy a fondo porque he viajado mucho en este país. Yo sé. Mm, Son dos realidades paralelas que no se comunican. O sea, no hay comunicación, no hay puentes, se vive como en realidades completamente paralelas y que no parecen nunca tocarse. A mí lo que me abruma más de este nuevo periodo de Trump es que en Trump 101, que son ya 8 años, Ujú. cuando el primer mandato de Trump, había mucha más energía dentro de los sectores de la clase media, de la clase universitaria, de la clase trabajadora urbana, para hacer frente a la guerra que estaba haciendo Trump contra los migrantes, por ejemplo. Había mucha más organización social, organizaciones civiles, pero ahora en la versión 2, en este nuevo mandato, como también están bajo amenaza todos esos sectores que antes salían a la calle, a la calle o a unirse a organizaciones o a las cortes o lo que sea, como también están bajo amenaza las universidades, sobre todo. Y los medios,
Cooptados Y algunos. los medios, por supuesto, los medios como NPR, los medios de comunicación en general, como todos están bajo amenaza, no hay para dónde, ¿no? O sea, hay mucha menos solidaridad, eh, muchas menos redes de solidaridad porque hay muchas más cosas bajo amenaza, ¿no? Entonces las personas están preocupadas por su trabajo mañana en una universidad y no hay capacidad imaginativa para pensar en las muchas otras capas de destrucción de este gobierno. Entonces, si además terminan con las universidades a través de quitar fondos, Ujú. alumnos y míos y gente joven de esa generación que está ahorita se han pasado este año amenazados por la policía, o sea, llegan las policías, hay protestas en una universidad, entra la policía a saco a llevarse estudiantes. O sea, es un Estados Unidos que definitivamente hace décadas no existía, ¿no? Creo que ni siquiera durante las protestas, durante la guerra de Vietnam, fue tan brutal la presencia policíaca en los campuses. Mm. Entonces, entre eso y recorte de fondos en las universidades, pues están terminando con los departamentos de humanidades, con la opinión libre, con la llegada de estudiantes internacionales, que siempre ha sido de lo más importante y lo más sano que ha tenido el sistema educativo de este país. O sea que en la universidad llega un momento, llegan un montón de estudiantes extranjeros y esa cosa muy insular del mundo estadounidense de pronto se tiene que abrir a la presencia del mundo, ¿no? Y ahí pasa algo muy positivo para Estados Unidos, que haya ese contacto profundo con gente de otros países. Y todo Mm. eso está terminando y los estudiantes universitarios no quieren venir o no pueden o les quitan las visas o les miran las redes sociales y no los dejan entrar. En fin, como que hay amenazas por todos lados. Entonces es muy difícil hacer frente cuando te viene por todos lados. Ya te referías un poco a esto al principio de esta conversación, pero hay una preocupación creciente por la muerte de la lectura. En el número de agosto, me parece, si no recuerdo mal, de The Atlantic, se decreta que la lectura está muriendo. Y no nada más el leer libros, sino la capacidad de los jóvenes y no tan jóvenes de comprender oraciones complejas, en fin. Esto no necesariamente implica la muerte de la literatura, ciertamente, pero sí el deterioro de la capacidad para concentrarse, para seguir una oración compleja, para permanecer dentro de una conciencia distinta a la que uno tiene, en fin. ¿Te parece una alarma exagerada este asunto de se está muriendo la lectura al menos? La verdad, no me parece tan exagerada y yo he visto un cambio muy preocupante en la década y pico que llevo dando clases aquí en términos de las generaciones de universitarios de licenciatura Mm. y su capacidad de lectura, su capacidad de atención. Pues hay una cuestión sobre todo de disposición, de voluntad de querer estar en una lectura. Pero creo que ahí es la labor de todos, o sea, tanto como un esfuerzo individual. O sea, yo te contaba hace rato que con muchísima frustración me di cuenta que yo era una analfabeta de la atención hacia el mundo natural. Ujú, ujú. Podía decir que bonita una tormenta, pero realmente no, o sea, no tenía una capacidad de escucha y de atención como la que quise desarrollar y fue un esfuerzo, o sea, hay que hacer un esfuerzo para alfabetizarse, para poner atención, para no estar distraído, para aprender un idioma nuevo, para leer un libro complejo. Entonces, bueno, es una cuestión de voluntad y si yo creo que hay tanta como retribución profunda en el aprendizaje, o sea, cuando realmente uno se esfuerza por algo y de pronto se revela, nunca me ha pasado realmente con una ecuación matemática, pero digamos, como si con una ecuación you crack it, ¿no? La Ujú. entiendes, porque pero sí con un poema, ¿no? O sea, ver un poema, leerlo una vez, no sabes muy bien qué significa. A la tercera, con la atención máxima puesta en ello, de pronto se revela su sentido y hay algo, sucede algo neuroquímico, hay una cosa hermosa en ello. Entonces, yo confío que eso
por sí solo y la capacidad de otros de guiar a los jóvenes para encontrar esos momentos de gozo, de entusiasmo profundo, pueden salvarnos de esto, ¿no? Quiero terminar con el futuro. Tu libro, que es tan conmovedor, supone muchas cosas, pero supone también una invitación a continuar viviendo, a Mm, seguir adelante, a lo que sigue. Pero también está ahí el miedo de perder la memoria y de que eso que se vivió se escape, ya sea mm. porque simplemente se escapa, se difumina o por una enfermedad, en fin, hay ese miedo. ¿Cómo encaras tú personalmente el tránsito hacia el futuro? ¿Qué relación tienes hoy con el tiempo que va a venir? Te diría primero que creo que es muy importante no, no sucumbir ante la tentación de pensar catastróficamente y decir, bueno, ya está todo perdido, porque pues eso nos libera de la responsabilidad cotidiana con el mundo, para con el mundo, del cuidado de las cosas, de preocuparnos por lo pequeño que podemos preocuparnos, o más bien por lo pequeño que podemos ocuparnos, ¿no? De lo que nos de lo que nos podemos ocupar diariamente en nuestra ínfima escala individual. Entonces, ahí me parece que está un poco como una brújula que a mí me orienta hacia el futuro, es decir, no sucumbir Mm, ante la tentación de pensar que ya, que no hay nada, que ya viene la inteligencia artificial y nos chingamos, que ya los incendios van a acabar con nosotros. Es decir, todo eso está pasando, hay que hacerle frente, hay que ser imaginativos, hay que encontrar rutas alternas, pero no podemos pensar de manera total catastrofista, porque entonces, ¿para qué? ¿No? ujú, Y en un sentido, eso en un sentido más macro, como decía, y en un sentido más individual, ¿no? Del alma humana, la psique. Por supuesto que la pérdida de la memoria es quizás uno de los miedos más grandes, ¿no? Que tenemos muchos seres humanos. Eh, Salvo que, y lo he visto también, o sea, como en algunos procesos de envejecimiento, hay también si hay cuidado, si uno tiene un entorno familiar amoroso, si no hay dolor, creo que también está la realidad donde uno va soltando amarres, ¿no? En donde te empieza a importar un poco menos lo mundano mm. y donde empiezan otras cosas a emerger, ¿no? Las memorias antiguas, la música, los planetas, es decir, quizás también sea muy sano que llegados a cierta edad nos importe poco Trump y Maduro y no sé quién y el partido político y que nos dediquemos, o sea, en mi mejor escenario posible de vejez, podría dedicarme mis últimos años a eh, pensar en el origen de un río y en la disposición de los planetas y ya. Mucho clavado en Empédocles, dijiste, así que no suena mal eso para la vejez, la verdad. Sí, sí, se presta tanto para ponerse uno de pechito con el nombre Empédocles, pero bueno. Yo creo que es una receta en ambos sentidos infalible para la vejez y para la edad que tenemos actualmente, sin duda. Valeria, te agradezco tanto estos minutos. Te reitero mi cariño de tantos años, mi admiración, no solo por esta obra, sino por las anteriores y las que vendrán. Regresaré a preguntarte por el futuro en unos años para ver si ha cambiado tu Ya perspectiva a la mía. Ya compararemos compararemos notas, lo que compararemos decíamos notas. entonces y lo que diremos entonces. Me encanta la idea. Gracias, Valeria. Gracias a ti, León. Qué placer.
Gracias a Valeria Luiselli por este tiempo con nosotros. Recomiendo una vez más su libro, Principio, Medio, Fin, y el resto de su obra. Por cierto, en inglés o en español, cualquiera de los dos idiomas son enormemente disfrutables, por razones que ya explicó la propia Valeria y que están ahí ancladas en su biografía, que arraigan en su propia vida. Gracias de nuevo a Valeria. Amigos, gracias a ustedes por acompañarnos. La próxima semana regresamos aquí puntualmente, como siempre, con una nueva conversación en Ciberdiálogos. Hasta entonces.